Desde la empresa Norinco brindaron detalles sobre el ofrecimiento de los blindados VN1D que ofrecen Argentina. La propuesta es sobre el VN1D1, en el que destaban, aparte de los requerimientos pedidos por las fuerzas, la inclusión de un motor fabricado bajo licencia de Deux Alemania de 560 HP, con una caja automática de 7 velocidades, así como diferentes modelos de estación de armas remotas con capacidad para portar armamento de 32,7 mm, misiles Satan, el Gran de 40 mm, entre otros. La firma asiática ya realizó una invitación al Ministerio de Defensa para una evaluación, abrir paréntesis, otro viajecito para el tío Tai. Según las previsiones de la empresa china, se proveerían 209 unidades para el ejército y 23 para la infantería de marina. Los vehículos serían entregados en 4 etapas, incluyendo vehículos terminados y piezas SKD para su armado local. 60 serían armados en China en un plazo de 1 año y medio y el resto se ensamblarían en una planta montada en Argentina. Entre las unidades ofrecidas se incluyen 10 versiones: puesto de comando, ambulancia, recuperador de vehículos, lanzapuente, cazatanques de 105 mm, portamorteros y apertura de brecha. Luego de un análisis, la empresa recomienda que los vehículos sean ensamblados en la dirección de arsenales de Boulogne, con posibilidad de exportación en la región.